Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La preocupación sobre las condiciones que ofrece nuestro país para el desarrollo de las actividades económicas es una constante de este espacio digital. Y en ese contexto, el sistema tributario también es una preocupación que permanentemente estamos atendiendo y conversando con distintos expertos en la materia. Hoy hablaremos con el doctor José Antonio Nogales, quien es abogado experto en política, derecho y administración tributaria. Y conversaremos con él sobre justamente el marco institucional y normativo tributario que rige en el país, sobre la evolución de las normas, sobre la vigencia del Código Tributario y obviamente sobre las distintas prácticas en las cuales la administración tributaria viene reiterando en los últimos años y las condiciones que éstas configuran para el emprendedurismo en el país. El doctor Nogales, además, es un académico que es profesor de pregrado y posgrado en materia tributaria y conoce nuestra realidad muy de cerca porque ha participado en el análisis, la discusión y la elaboración de las principales normas vigentes en el país. Doctor Nogales, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio digital. Un gusto, Oscar, a su disposición. Gracias. Con ese conocimiento, experiencia y trayectoria que usted tiene, me gustaría que nos haga su evaluación sobre el Código Tributario vigente, el mismo que fue aprobado el 2003 y ya tiene 18 años de vigencia. ¿Qué opina sobre las condiciones que ofrece esta norma para el contribuyente? Bueno, indudablemente cuando se aprobó este nuevo código tributario, en realidad el país ya tenía una larga experiencia de al menos 30 años de regular la relación jurídico-tributaria a través de un instrumento normativo como es un código tributario. Nuestro primer código tributario es del año 1970, que tuvo algunas modificaciones en el tiempo, probablemente las más importantes, las del año 1992, momento o año en el que además se elevó del decreto supremo de 1970, pasó a configurar o instrumentarse a través de una ley, la ley número 1340, que estuvo vigente desde ese año 92 hasta el mes de agosto del año 2003, cuando se aprueba el actual Código Tributario. Eh, los institutos centrales, lo fundamental, digamos, de la relación jurídico-tributaria, se ha mantenido. Es decir, desde ese punto de vista, el nuevo Código Tributario es un código bien estructurado que ha incorporado, con relación a lo que se tenía previamente en el Código abrogado, eh, algunas, algunas mejoras en los institutos jurídicos que rigen la materia tributaria. Eh, ha sido un buen código, pero me temo que con las modificaciones que se le han venido practicando en los últimos años, eh, se, ha deslucido, se han deslucido algunos de los elementos que daban garantía y seguridad jurídica a los contribuyentes. Un ejemplo es el manejo de la prescripción de las facultades de la administración tributaria eh, en el cumplimiento de su labor recaudadora y fiscalizadora y de cobranza, ¿no? Pero en general me parece que es un código que por el momento se acomoda todavía al contexto económico y social del país. Probablemente habrá que incorporar algunas modificaciones, y no digo probablemente, creo que necesita algunas modificaciones o ajustes que permitan optimizar la relación jurídico-tributaria, sobre todo, reitero, en cuanto hacia la seguridad jurídica. Justamente me gustaría si usted pudiera darnos mayor detalle de cuáles son aquellas modificaciones que habría que introducir para brindarle seguridad jurídica al contribuyente. La seguridad jurídica es fundamental para que en el país pues, las inversiones, tanto nacionales o internacionales, puedan crecer y desarrollarse.
En el año 2009, es decir, 6 años después de haberse aprobado este Código Tributario, hemos estrenado una nueva Constitución Política. Y esta Constitución Política establece un Estado constitucional de derecho y establece principios, derechos y garantías para los administrados, para los ciudadanos, para las personas, lo cual incluye además a las personas jurídicas, que todavía se prestan, digamos, a mayor o menor grado de diferencia en su interpretación, en su concepción misma. Desde ese punto de vista, yo considero que en el Código Tributario debiera incorporarse, ya tenemos un artículo sobre los derechos del contribuyente, es el artículo 68, pero considero que a este código debiera incorporarse, por una parte, definiciones precisas de en qué consisten los principios que establece la Constitución que resulten aplicables a la materia tributaria. No solamente los que están específicamente previstos para la política fiscal del país, sino otros que también tienen incidencia en la materia tributaria, como, por decirle nuevamente, de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y otros. Entonces, en el Código Tributario deberíamos tener una definición que plasme en su mejor dimensión posible, conceptualmente hablando, estos principios. Y por otra parte, también me parece importante recuperar del dogma internacional lo que se llaman los derechos de los contribuyentes para los contribuyentes especialmente latinoamericanos. Hay un organismo, en cada país en realidad hay entidades como el Instituto Boliviano de Estudios Tributarios y en otros países asociaciones similares que son de naturaleza privada y no lucrativa, que conforman a nivel regional el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. En varios años de esfuerzos, este Instituto Latinoamericano ha logrado en el año 2008 aprobar en su asamblea en Montevideo, Uruguay, la Carta de los Derechos del Contribuyente, que contiene elementos muy importantes, muy valiosos, que apuntan precisamente a asegurar la seguridad jurídica y tiene un enfoque de derechos humanos, además, en cuanto a estos derechos que estamos hablando. Y considero por ello que debería incorporarse formalmente al Código Tributario lo que se tiene establecido en aquella carta, puesto que como carta, tratándose simplemente de una asamblea de entidades privadas, no es exigible u obligatorio para el Estado boliviano y para ningún Estado. Entonces, para que para apuntar a su vigencia, a su efectividad en nuestro país, considero que deberían incorporarse al Código Tributario los elementos, al menos los más importantes, de esta Carta de Contribuyentes. Por otra parte, Sí. En cuanto a la seguridad jurídica, me parece, nuevamente volviendo al tema de la prescripción, que tenemos que ajustar la legislación, las disposiciones legales que están contenidas en el Código Tributario y que son producto de varias modificaciones en los últimos años, que no terminan de, digamos, brindar certeza a los contribuyentes acerca de esta materia, así como en cuanto a la aplicación, a la no aplicación retroactiva de las normas tributarias. Efectivamente, el tema de las prescripciones y la irretroactividad de la ley creo que es algo que debe ser aún esclarecido, ¿no? Y definido de mejor forma para evitar también dejar a los contribuyentes a merced de las interpretaciones arbitrarias y abusivas. Otro tema, no sé si usted comparte, me gustaría conocer su opinión. Yo he estado en el Senado en 2 periodos y siempre he protestado contra esta práctica que se usa con cada vez mayor frecuencia de aprovechar las leyes financieras, que son las leyes que aprueban el presupuesto general de la Nación, para convertirlo en una especie de leyes ómnibus en la que se meten una serie de disposiciones sin mayor discusión. Entre ellas, las ha utilizado para crear nuevos impuestos, modificar alícuotas o incluso modificar las normas tributarias. ¿No es esta una forma también de generar inseguridad jurídica para el contribuyente? Sí, sobre todo desde el punto de vista de que debe entenderse que
los criterios, digamos, el dogma jurídico detrás de todas estas normas no es tan vano, es una razón que expresa la racionalidad de un sistema jurídico. Nuestra Constitución Política del Estado, al igual que el común de las constituciones políticas, eh, hace referencia a la actividad financiera del Estado fundamentalmente en materia del presupuesto público y establece un procedimiento específico, incluso asigna las atribuciones respectivas al órgano ejecutivo como el que va a elaborar y proponer a la Asamblea Legislativa ese presupuesto y le da la atribución a la Asamblea Legislativa de aprobar ese presupuesto. Se entiende, por tanto, que para la aprobación de ese presupuesto, que es fundamental en la vida de cualquier Estado, porque es la cuestión de los ingresos y los gastos públicos, la que se regula por este medio, tiene que tratarse de una ley específica, una ley especial, porque es la expresión de un mandato constitucional. Bajo esa lógica, la ley, como la denominamos la ley financiera o la ley del presupuesto, tiene algunas características que derivan de ese cumplimiento del mandato constitucional, que podemos resumir en dos principios. El de materialidad, que se refiere a qué materia se puede referir esa ley, y el de temporalidad, que se refiere a la vigencia de esa norma y de sus efectos en el tiempo. En cuanto a la materialidad, se entiende que todo aquello que tiene que ver con ingresos y gastos es permitido en la ley del presupuesto. Y por tanto, los temas tributarios, en la medida en que son ingresos, obviamente, son susceptibles de ser regulados por una ley financiera. Y hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, el problema que tenemos es que hay algunas normas, como también se aplica al principio de temporalidad, hay que entender que lo que se contenga en materia tributaria en una ley financiera debiera ser, digamos, estructurado considerando la vigencia de la ley solamente por el ejercicio fiscal para la que está siendo dictada, para aprobar el presupuesto de ese determinado ejercicio fiscal. Por tanto, cuando la ley financiera incluye temas tributarios que son de aplicación permanente, como por ejemplo la alícuota de un tributo, o cuando se crea la alícuota adicional a algún sector, como el sector financiero, como ha ocurrido, o cuando se hace modificaciones al código tributario, que no es derecho sustantivo tributario. El código tributario es de aplicación permanente, independientemente de los tributos que estén en vigencia en el país. Ahí es donde entra el cuestionamiento a el contenido de la ley financiera, en razón no solo de la materia, sino de la vigencia en el tiempo de esa norma. Ese es el problema central que tenemos. Y aunque, digamos, no pareciera ser algo fundamental, algo que daña la vida institucional del país, en realidad sí lo es, porque nos están acostumbrando a que se puede hacer como sea, lo que sea, y manejar, en este caso, las leyes financieras para adicionar para adicionar disposiciones de contenido legal que son ajenas a la materia misma del presupuesto, es decir, a las cuestiones de ingresos y gastos. Mire usted, en los últimos años se han establecido a través de leyes financieras, a través de las disposiciones adicionales, modificaciones a la Ley General de Aduanas, al Código Tributario, se han creado alícuotas adicionales, incluso se ha incorporado temas relativos a otras materias ni siquiera fiscales. Como ejemplo le doy, se ha modificado el Código Procesal Civil a través de una ley financiera. Esos son excesos que vulneran la especialidad de la ley financiera desde el punto de vista constitucional y por tanto sí afectan la seguridad jurídica del país. Doctor, y en materia de seguridad jurídica, usted se refirió brevemente a la prescripción. ¿Cuál sería el punto de equilibrio sobre la prescripción tributaria que usted plantearía entre el interés del Estado y la seguridad y derechos del contribuyente? Claro, hay varias cuestiones que considerar.
Por una parte, se entiende que la relación jurídico-tributaria, es decir, la relación entre el fisco, representado por la administración tributaria, y los contribuyentes, es una relación de igualdad, una relación horizontal. Así, si yo tengo como plazo de prescripción, por ejemplo, para pedir la repetición de un tributo que he pagado mal, que he pagado en exceso, y me dice el Código Tributario que solo tengo 3 años para ello, cuando el Código Tributario se aprobó, era razonable que las facultades de la administración estuvieran condicionadas a un plazo de prescripción de 4 años. Entre 3 y 4 años, digamos que no había una gran diferencia que marcara una sentida desigualdad en esa relación. Pero cuando llegamos al extremo de establecer que las facultades de la administración van a prescribir en 10 años, como ha estado vigente hasta hace poco tiempo, o como se tiene actualmente, incluso 8 años, sí ya hay un desequilibrio en esa relación. Desde ese punto de vista, parece urgente retornar a los 4 años originales del Código Tributario en términos de la prescripción de las facultades de la administración para verificar, fiscalizar, determinar, imponer sanciones. Pero también hay otros elementos, como le decía. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado dice que aquellas conductas que provoquen daño económico al Estado son imprescriptibles. Sin embargo, en la comprensión de esa norma se entiende que ello se refiere fundamentalmente a hechos de corrupción. Entonces, bajo esa lógica, si yo cometo, por ejemplo, como funcionario público, un acto de corrupción que genera daño económico al Estado, mi responsabilidad frente al Estado es imprescriptible. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando en el Código Tributario se modifica la disposición relativa a la deuda tributaria ejecutoriada, es decir, a la deuda tributaria que ya está firme, que yo ya no la puedo impugnar, cuestionar ni nada, está ya establecida con firmeza. En el Código Tributario originalmente se decía que también este plazo o esta facultad prescribía en un determinado tiempo, también 4 años. Sin embargo, en el año 2012, y a través de una disposición legal, se ha modificado esto y se ha establecido la imprescriptibilidad de la ejecución de la deuda tributaria. Es decir, la administración tributaria, una vez que queda firme una deuda en contra del contribuyente, puede tomarse el resto de la historia del planeta para hacer efectivo el cobro de esa deuda. La prescripción se ha establecido por el derecho, no solo en el ámbito tributario, sino inicialmente en el de las deudas privadas, luego en materia penal, etcétera, con el fin de asegurar la paz social, la seguridad de la gente, de saber que a partir de determinado momento no va a ser perseguida, no va a ser coaccionada al cumplimiento de una obligación que por cualquier razón no cumplió en su momento. Doctor, Cuando si me permite, establece... sí, sí. en el marco de esa desproporción que usted nos está mencionando, le quiero hacer una pregunta porque se nos está yendo el tiempo. Me parece que también ha ido creciendo la desigualdad entre la relación Estado-contribuyente en todo el sistema sancionatorio. Y esto, al final, más bien se está, por así decir, desvirtuando a tal medida que el mismo Estado se ve obligado a aprobar recurrentemente perdonazos para poder recaudar porque los contribuyentes llegan rápidamente a una situación que ya se les hace imposible cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿No es esto parte también de ese proceso en el cual se está alterando esa igualdad que debiera haber entre el Estado y el contribuyente? Sí, aunque yo diría que más allá de la mera igualdad en términos jurídicos, el problema que tenemos aquí es que, por principio, la materia sancionadora en materia tributaria y o en cualquier otra materia pretende asegurar que las sanciones que se apliquen sean proporcionales al ilícito, a la conducta, a su gravedad. Y por eso también se establece que las sanciones deben ser, establecidas tomando en cuenta la gravedad de las distintas conductas reprochables y sancionables. Lo que tenemos en el Código Tributario actualmente es que la omisión de pago, que es meramente una contravención, tiene una sanción del 100% del tributo omitido actualizado.
y la defraudación tributaria, que supone una conducta mucho más grave porque entraña dolo en la conducta del contribuyente. Es decir, se trata de una actitud consciente de que lo que se está haciendo es ilegal y que va a provocar daño al fisco. También se sanciona con el 100%, solo que en ese último caso, además se considera una pena privativa de libertad de 3 a 6 años. Si consideramos que prácticamente no existe un caso en el país, o si lo hubiera, lamentablemente no lo conozco, de que alguien haya ido a la cárcel por el delito de defraudación tributaria como tal, y reitero, si ha habido, deben ser muy pocos. Lo que tenemos es que en la práctica, en los hechos, el resultado de esa norma supone que la omisión sin dolo y la defraudación con dolo al final tienen la misma sanción, cuando por principio una debería tener una sanción diferente a la otra conducta. Por ello, a mí me parece que deberíamos retornar a lo que se tenía establecido de manera muy apropiada en el Código Tributario abrogado, cuando en la diferenciación entre lo que se llamaba la evasión tributaria y la defraudación, la primera figura, que era meramente contravencional, se sancionaba con el 50% y la defraudación con el 100%. Desde ese punto de vista, me parece que amerita una modificación del régimen sancionatorio tributario boliviano, asignando o estableciendo, determinando una sanción solo del 50% y no del 100% como se tiene para la omisión de pago en Bolivia. Doctor, le agradezco muchísimo. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido rápido, pero este es un tema para nosotros muy importante. Es una de las bases fundamentales de las condiciones que ofrece Bolivia para el desarrollo de las actividades económicas y vamos a estar permanentemente en este espacio digital consultando y conversando con personas expertas y con experiencia como usted. Muchas gracias nuevamente. El agradecido soy yo. Que tenga buena suerte. Gracias. Este es el tipo de discusiones que parecen muy técnicas, muy complejas, para algunos quizás muy abstractas, pero que determinan al final el marco institucional, jurídico, las condiciones, las reglas de juego que permiten o no permiten hacer más o menos empresas en el país, atraer más o menos inversión. Y es fundamental que este tipo de debate se lo genere, buscando siempre ese equilibrio entre el interés estatal, que seguramente va a buscar recaudar, va a buscar verificar que se pague lo correcto, pero también un nivel de tributación que en el marco del equilibrio, la seguridad jurídica, del respeto a los derechos del contribuyente, haga de nuestro país un entorno favorable para que se atraigan inversiones. Lamentablemente, generalmente eso no es lo que sucede y el contribuyente vive no solo en el marco de la inseguridad, sino también de la indefensión, lo que, como ya lo mencionaba antes, lleva al mismo Estado a tener que, por su propio interés recaudatorio, aprobar permanentemente perdonazos. En mi opinión, sería mucho más inteligente y racional modificar el marco normativo, el marco institucional tributario, para que, por un lado, se haga más fácil a la gente ser formal, se le haga no solo más fácil, se le haga viable ser formal y así también con un mayor crecimiento de las actividades económicas, el mismo Estado va a recibir mayores ingresos. Les agradezco mucho por haber acompañado mediante sus redes sociales este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.